Ok, la semana pasada veíamos algunos derechos y obligaciones del arrendador, de las partes, ¿no? Arrendador y arrendatario. Bueno, nos falta complementar en cuanto a las obligaciones del arrendador, como les mencionaba hace un momento. Una es el responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por defectos o vicios ocultos de la cosa anteriores a la celebración del contrato. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Vicios ocultos, ya conocemos qué pueden ser, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de un vicio oculto? A ver, yo elijo quién parte. José Luis López. ¿Cuál sería un ejemplo de un vicio oculto, José Luis? La mala fe. Y en particular, ¿cuál sería esta mala fe? Vamos, pongámosle el caso particular. ¿Qué estaría escondiendo él? Vamos. Que si bien es cierto puede ser no ser una causa directa, pero no la dejó ver tampoco a su arrendatario. A lo mejor pueden ser cosas naturales. ¿Cuál sería un ejemplo de mala fe? A ver, sus compañeros. Podría ser, por ejemplo, que no sé, se me ocurre, que el edificio tenga alguna fuga o algo así interna y que no se diga, o sea, que nada más se haya hecho ahí medio un arreglo, pero pues es un vicio oculto, ¿no? Al final no lo estás expresando y sabes que a lo mejor en algún momento eso va a causar un daño y va a tener una fuga interna. No sé, se me ocurre algo así. ¿No? O sea, sí, puede ser. No decirlo, taparlo. Vamos a pensar y al final tenga alguna... Adelante. Sí, termina, te quité la inspiración. No, que al final tenga algún daño con el agua, ¿no? O sea, empiece, no sé, si algún día se rompa la tubería y tenga algún daño, entonces pues es un vicio oculto, al final no lo dije, pero Sí, aquí, bueno, en ese ejemplo que nos pones entran dos. El dolo, que es, bueno, aquí es más dolo que mala fe, porque el dolo es cuando realizas un acto material
para que la persona tenga una percepción distinta de la realidad. Entonces, cuando nos dices que la persona sabe que la tubería tiene una fuga y él hace actos para esconder ese daño, ¿no? O sea, sí lo sabe y lo ocultó. Y bueno, aquí ya hay un dolo, con esa intención de esconder eso. En la mala fe, recordemos, pueden ser actos no propios, actos hasta naturales. Pensemos que él no le menciona que cuando es muy utilizada esa tubería, a lo mejor se humedece, si hay una fuga interna, y él no la ha reparado, pero tampoco se lo dice, no hace nada por taparlo, y al momento de que se presentaron, no se visualiza que existe ese daño, ¿no? Y él no hizo nada por repararlo, no hizo nada, no lo causa él, pero tampoco lo mencionó. Entonces ahí no hay ningún acto material, no hizo nada él para esa cosa, pero no se lo mencionó. Esa es la mala fe. No hay ninguna actividad material, pero tampoco se lo mencionas para que él lo sepa, ¿no? Y por lo menos tome sus precauciones. Un ejemplo más claro sería que en la etapa de lluvia o en la época de lluvia, la casa se le introduce el agua, y por lo tanto, dependiendo la densidad del agua, el tiempo que llueva, vamos, la casa pues sí se le introduce el agua y puede dañar los muebles. Él no lo causa eso, pero se lo tiene que mencionar, es una causa natural, pero se lo tiene que mencionar al arrendador para que él tome sus precauciones o decida si sí la arrenda o no, pero ya tienes tu conocimiento, yo ya te había dicho. Y aquí no, él no lo dice, él se queda callado, no le menciona nada, pero sí lo sabía. Entonces solamente está omitiendo información, no está ni haciendo actos materiales, ni provoca eso, pero le está omitiendo una parte que de conocerla, la persona que lo va a arrendar, que lo va a rentar, pudiera tener una decisión distinta, ¿no? Ese es un ejemplo más correcto de mala fe. Omitir información, vamos, ¿no? Entonces, sucede eso. ¿Qué pasa? Dice la obligación, él será responsable de los daños y perjuicios causados. El otro punto que también les decía de mala fe es que, del ejemplo anterior que les ponía, él va a decir, él le tenía que haber dicho, mira, yo no soy dueño, pero yo lo estoy ocupando, aquí está, yo no tengo ningún título de propiedad, pero yo soy el que tengo la posesión del inmueble y nadie más me la ha peleado, ¿no? Entonces el arrendador, al conocerlo, asume ese riesgo que puede llegar alguien con un derecho anterior a él a reclamarle la posesión del inmueble. Si él lo conocía, él está asumiendo el riesgo así. Pero si no lo conoce, entonces que el arrendador está obligado a la reparación del daño y los perjuicios que le pudieran causar si es que a esta persona lo desapoderan de la posesión. Esa es el alcance que puede tener esta obligación. Y aunque no vaya implícito o aunque no se diga en el contrato, bueno, aunque no vaya explícito más bien, se tiene por aceptado esta condición, ¿no? De que el sujeto dispondrá o el arrendador tendrá la obligación de los daños y perjuicios por los daños causados, ya sea por defecto o por vicios ocultos en el inmueble, ¿no? Que de no conocerse, el sujeto el arrendatario pueda sufrir ese daño. Entonces, es una de las obligaciones. Y en el otro, bueno, en el punto que me hablas de la persona que sabe de las deficiencias del inmueble, es una de las obligaciones también del arrendador, el mantener en condiciones adecuadas el bien que arrenda y de mantenerlo por todo el tiempo que dure el inmueble. Entonces, aun y cuando, vamos a pensar, acontece eso de la tubería que está, el arrendatario tiene que avisarle al arrendador que repare esa condición, ¿no? Es su obligación. Si no lo repara, él tendrá que reclamarle estos daños que pudieran servir. Pensemos, se humedece y a causa de esa humedad le ha causado el daño de algún mueble, ¿no? O sea,
se ha destruido alguna cosa, propiedad del arrendatario. Quien va a pagar esos daños y perjuicios será el arrendador porque no cumplió con una de sus obligaciones. ¿Cuál? El mantener en estado adecuado las instalaciones del bien que se arrendó. Ahí llevan implícitas estos dos derechos, ¿no? Hay dos cosas que lo obligan. Otro de los, o uno de las obligaciones del arrendatario es que conservar las cosas en el estado en el que le fueron entregadas, ¿no? Y conservarlas en las mismas condiciones hasta el momento en que se va a hacer la entrega. Y él responderá por los daños causados solamente por culpa grave. ¿Qué quiere decir? Hay culpa levísima, culpa leve y culpa grave, ¿no? Él solamente va a responder por la culpa grave. ¿En qué casos y cómo saber si es culpa grave? Bueno, cuando el bien se daña, el bien tiene alguna modificación o el bien se pierde. Y esta culpa grave es que se le puede imputar la negligencia de él o la falta de cuidado en esa condición. Para el caso en que el bien pueda sufrirse un deterioro por alguna causa externa y que esté en disputa un bien de él y un bien del arrendatario y un bien del arrendador, en el caso del arrendamiento, el arrendatario puede salvar su bien y dejar que se pierda el arrendado y no tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque no es parte de su obligación, ¿no? Él puede salvar lo suyo. Él está cubriendo ese bien, lo está pagando y por lo tanto no es responsable de un acto no realizado por él, ¿no? Entonces aquí acontecería eso. Pensemos que el sujeto está arrendando un automóvil, pero dentro de su cochera existen dos vehículos, ¿no? Y entonces con la lluvia empieza a meterse el agua y pueden sufrir inundación. Él puede salvar su casa, pero nada más está él y no hay alguien más que le ayude a sacar el otro vehículo. Entonces, ¿qué hace él primeramente? Saca su vehículo y no alcanza a sacar. Voy a editar unas fotos y me vas a decir cuál te gusta más, ¿eh? Entonces, él no estará obligado a pagar el daño sufrido por el vehículo arrendado. Porque ya no pudo, estuvo imposibilitado de hacerlo, ¿no? Ya no hubo condición de salvar ese vehículo. Entonces, no hay una culpa grave. Claro, si solamente hay un vehículo y es ese el que pudo haber salvado y se demuestra claramente en juicio que fue una negligencia por parte de él el no sacar el vehículo, entonces sí responderá por él, porque estaba en todas las posibilidades de poder rescatarlo, ¿no? De salvarlo. Pero encontrarnos en una disputa entre un bien propio y un bien ajeno arrendado, él puede optar por salvar el suyo y dejar que el otro pues se pierda por imposibilidad de salvarlo. Ahí no habría ninguna responsabilidad del arrendador. Ese es otro de los elementos que ahorita vamos a ver en comparación con el comodato. Por eso era importante sacar esta situación de la culpa. ¿En qué casos o en qué culpa es responsable el arrendatario para salvar un bien? Aquí, como él está pagando ese arrendamiento, o sea, si hay una parte onerosa, no tiene la obligación, en el caso de una culpa, no está obligado a la culpa leve y levísima, esas dos, sino solamente a la culpa grave. Ok, ¿dudas hasta aquí? No, licenciado. Muy bien, vamos entonces ahora sí a entrar al contrato de comodato. Ok, ¿quién tiene la definición de comodato? Yo tengo. El contrato comodato es un contrato mediante el cual una persona llamada comodante se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra persona, llamada comodatario, quien a su vez se obliga a restituir la cosa individualmente, es decir, la misma cosa prestada.
el Código Civil Federal, en el artículo 2497 dice que el comodato es un contrato mediante el cual uno de los contratantes se obliga a ceder el uso del bien, mientras el otro contrae la obligación de restituirlo o regresarlo al término del contrato. Bien, ¿qué diferencias? Gracias, Jessica. ¿Alguien más? Yo tengo que es un contrato gratuito, consensual, bilateral y traslativo de uso de una cosa no fungible. Es gratuito porque no hay provechos y gravámenes recíprocos. Exclusivamente el comodante sufre los gravámenes y el comodatario percibe los beneficios. La gratuidad es esencial, el comodato no admite ninguna retribución, es absolutamente incompatible con el aspecto oneroso de la relación obligatoria. Si se tiene que pagar algún emolumento por el uso, no hay comodato. Sí, amor. Ok, Pero entonces, se lo juntan. ¿qué diferencia podemos encontrar entre el comodato y el arrendamiento? El comodato es como un préstamo, no hay dinero de por medio. Y cuando uno arrienda, sí se hace, tiene un costo y es beneficio para ambos. Aquí solo como para una persona. Así es, aquí solamente vamos a encontrar, una diferencia muy sustancial es que en el arrendamiento es a título oneroso y en el comodato es a título gratuito. Solamente una de las partes va a sufrir la carga, ¿no? Otro punto importante que mencionaste tú es de un bien no fungible. ¿Qué quiere decir eso? Licenciada, perdón, ¿cómo me dijo? El arrendamiento es a título oneroso y el comodato es a título gratuito. Ah, gracias. Dice que es el conceder en forma gratuita y temporal el uso de una cosa no fungible. O sea, ¿qué característica debe de tener esto de no fungible? Yo lo entiendo como que no pueden ser sustituidos por algo como de lo mismo, no sé, calidad o cantidad, como... Así es, el bien está individualizado, entonces tú tendrás que regresar el mismo bien que te dieron en uso, ¿no? ¿Cuál sería una cosa no fungible, por ejemplo, y cuál una sí fungible? O sea, yo lo entiendo que no puede ser fungible como si ya a mí me prestan una casa y luego ya yo mejor le doy el dinero de la casa, ¿no? O sea, tengo que regresar la casa específicamente. Así es, una cosa no fungible, un bien inmueble. Esta no puedes intercambiarla, está singularizado, esta tiene esas características, no hay otra igual, vamos, ¿no? Y un bien fungible, ¿cuál sería un bien fungible? No sé, a lo mejor algo que sea igual, ¿no? O sea, si tengo un cuaderno de 50 hojas rayados de tal marca y me dan otro igual, pues no afecta. No pasa nada, es fungible, claro. O un objeto en general. No podemos hablar de un objeto en general porque un vehículo, por ejemplo, ya está singularizado, aunque hay hechos, vamos, en serie, pero ya uno tiene su particularidad, ¿no? Tiene que tener el mismo valor. El mismo, sí, aunque no. O sea, para vamos que... O sea, ya sea en especie o en dinero, ¿no? Por ejemplo, no sé si me ocurre, no sé si esté bien, ¿no? Me corrige si no. O sea, cuando se rentan las mesas para un evento, o sea, yo doy, en teoría el valor de la renta de las sillas y las mesas, y ellos me lo tienen que regresar.
cuando yo regreso las sillas, pues ya ellos se quedan el dinero porque es el mismo valor, ¿no? Se me lo están... Pensemos así, tú destruyes una mesa, ¿no? Tú rentaste esas mesas, destruiste una. Ajá. Entonces, esta mesa no tiene alguna particularidad en especial, porque tú le puedes, ok, te la restituyo, vas, compras otra mesa, y ahí está, es la mesa que tú me rentas, ¿no? Okay. Puede tener el mismo poder liberatorio, ¿no? En este caso, los vehículos no, porque recordemos que los vehículos traen en particular un número de serie. Podemos, a simple apariencia, podemos pensar que es un mismo vehículo. Los dos son nuevos, ¿no? Sí, pero este tiene su particularidad, su identidad, ¿no? Entonces no puedo cambiarte un vehículo por otro. Ya con eso te liberas, ¿no? Porque el vehículo tiene una identidad. Aun y cuando a simple vista los veamos iguales, tiene su identidad. En el caso de las mesas o las sillas no hay ningún problema, ¿no? Tienen el mismo poder liberatorio, se le llama. Y el ejemplo básico de una cosa fungible pudiera ser el dinero, ¿no? Tú me prestaste 10,000 pesos en billetes de $1,000, me diste 10. Yo te puedo entregar 100 billetes de $100 y tiene el mismo poder liberatorio, ¿no? Es fungible. Eso es. Los fungibles son. ¿Poder liberatorio? Tienen el mismo poder liberatorio. Entonces, ese es un bien fungible, aquel que puede ser intercambiado con otro y que tienen el mismo poder liberatorio. En el caso de el bien que estamos hablando, no es un bien particular, es un bien no fungible. No puedes entregarle un bien diverso del que te fue otorgado para que tú lo poseyeras temporalmente, ¿no? Hablemos de la casa, de un carro, es más propiamente un objeto que en su naturaleza pudiera ser fungible, pero en este momento para ti no, porque es el que te prestaron. Entonces no te libera de ello, ¿no? A otra llamada, bueno, se lo prestan a un comodatario, ¿no? Ok, vamos a ver características que son muy similares a las del contrato de arrendamiento. Es un contrato traslativo de uso, es decir, que tú vas a tener el derecho de utilizarlo para la finalidad o el uso por el que está creado ¿no? No transfiere, es un contrato que no transfiere ni el dominio ni el goce del bien. Es decir, al tratarse de un contrato gratuito, tú no puedes gozar del bien, tú no puedes darlo en arrendamiento porque ya existe una limitación. Tú estás a título gratuito, nada más puedes hacer uso del bien, pero no uso y goce de ¿no? Porque tú sí estarías aprovechándote de algo que está otorgado de forma gratuita. Su contratación o su forma temporal es en un plazo fijado por las partes, y si no está fijado por las partes, la ley lo puede suplir, ¿no? No les establece un plazo mínimo como en el contrato de arrendamiento, ¿no? Las partes tendrán que pactarlo, pero de no ser así, en su momento, para la desocupación del inmueble, tendrías que hacer un requerimiento, hacerle la notificación al comodatario de que es tu voluntad en cierto plazo terminar, ¿no? Que eso es muy importante aquí. Para cuestiones probatorias en el comodato siempre es recomendable que se haga por escrito, por la obligación del tiempo. Como es a título gratuito, entonces tú tienes que determinar por cuánto tiempo se lo estás otorgando. De no ser así, de no hacerlo con esta formalidad, tú estás obligado a emplazar, a enterar al comodatario que ya no es tu voluntad continuar con ello, y esta notificación tendrá que ser por escrito para que quede constancia de que ya es tu voluntad terminar. La ley no les pacta ni un tiempo mínimo ni un tiempo máximo, pudiera ser por el tiempo que las partes decidan. ¿Está bonita la foto? No, no lo voy a
cuanto a la forma, les decía, el supuesto es que es necesario para cuestiones aprobaciones, ¿Te gustó? ¿no? Ya hasta la puse en Aprobaciones, que pues si tú lo prestaste y después la persona no se quiere salir, ¿cómo acreditas que determinaron en qué tiempo se tiene que salir? Entonces, como no es así, tú lo tienes que, en su caso, o hacerle la notificación personal para que él esté enterado de ello ante los testigos, o hacerle una interpelación judicial, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, acudir con el juez para que ellos le notifiquen que es tu voluntad ya no continuar con ello. La notificación pudiera ser las veces de una interpelación judicial, cuando lo demandas el cese del cumplimiento del contrato. En la capacidad de esto, cubrimos o tenemos en el mismo sentido que el contrato de arrendamiento, es decir, vamos a requerir una capacidad especial por parte del comodante. ¿Cuál es? La que pueda disponer del bien. Si no cumple también con esta, pues el contrato va a adolecer de esta falta de capacidad, y por lo tanto no surtirá efectos contra terceros, porque estos pueden en su momento poderlo hacer. Pongamos el mismo ejemplo, ¿no? Yo solamente, para no correr el riesgo de que sea a mí al que me desalojen del inmueble, yo le puedo decir a otra persona, no te preocupes, yo te dejo vivir ahí, no me pagues nada más fírmame este contrato de comodato, y lo firmamos por 5 años si quieres, quédate viviendo ahí sin problema, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí el sujeto dice, bueno, pues, si no me vas a cobrar nada, yo lo utilizo. Él está haciendo las veces de poseer el inmueble, pero su posesión no va dirigida a él convertirse en propietario, sino él está haciendo la representación, y la posesión está en favor de su comodante. Entonces, cuando él quiera ejercer ese derecho, lo va a hacer y va a decir, sí, yo lo estoy poseyendo. Porque ¿a través de quién? A través de este comodatario. Pero yo hacía los actos de dueño. Esa es la condición. Y tu papá después de 5 años puede cuidar la casa. Así es. Okay, vayamos a ver cuáles son las obligaciones de cada uno. ¿Quién las tiene, por favor? ¿Me ayudas con una tarea? Bueno, yo encontré el comandante que es ¿Juday? bien surgido de la conservación de la propiedad en caso de gastos extraordinarios por la conservación del inmueble, reembolsar el monto completo del comodatario, y si la propiedad tiene daños ocultos o desperfectos que puedan perjudicar su uso, el comodante tiene el deber de informarle al comodatario. Ok, ¿sí? Hay una importante ahí. Debe reembolsar al comodatario de los gastos urgentes y necesarios para la conservación de la cosa. Es decir, cuando él no pudo hacerlo, el comodatario puede hacerlos, ¿no? ¿Por qué? Por la conservación del objeto, siempre y cuando estos vayan para la utilidad de la cosa y no sean cosas meramente ornamentales. Entonces, que sean necesarios en caso de urgencia, es decir, yo vivo aquí, pero se inundó y la persona no tiene la capacidad de trasladarse, entonces yo tengo que, no sé, reparar o impermeabilizar alguna cosa de estas. Esto va en beneficio de la casa. Entonces, como no se puede postergar, el comodatario lo tiene que hacer, y el comodante está obligado a resarcir porque le están cuidando sus bienes, ¿no? Otra sería el indemnizar al comodatario por los daños y perjuicios que le originen los defectos de las cosas si las conocía. Lo que hablábamos también con el ejemplo del arrendamiento, ¿no? Algún vicio oculto que él sabía y no se lo mencionó, y a causa de eso
le causó daños en sus bienes al comodatario, él tendrá que resarcirlo, porque ahí existe este vicio en la voluntad del sujeto. O sea, si tú me vas a rentar el inmueble, pero sabes que se inunda y no me lo avisaste, y si acontece y mi inmueble se destruye, tú estás obligado a dármelo, porque tú ya sabías qué pasaba en ese inmueble. Entonces, estás obligado. Aún y cuando fue a título gratuito, tú no me avisaste. Entonces, estás obligado a resarcir. Y otra obligación del comodante es que el comodante en algún momento puede exigir, antes de vencido el plazo del comodato, puede exigir la terminación o la pedida o la solicitud del bien, si es que sobreviene una causa urgente o si él está detectando un mal empleo del bien, ¿no? O que a su vez se lo transmitió a otro, porque recordemos, él no tiene esta facultad de gozo, entonces él no puede transmitir ese derecho a otra persona. Si él detecta eso, puede terminar antes del plazo pactado, puede pedir la terminación del comodante. Ok, creo que son las más importantes. Ahora vayamos aquí ¿qué acontece? Las obligaciones del comodatario son mayores. Aquí el mayor obligado es el comodatario, por las condiciones en que se da el contrato, ¿no? A título gratuito. Entonces, él tiene una obligación superior por conservar el inmueble, por hacerlo a título gratuito. Primera obligación, utilizar el bien de acuerdo a la naturaleza o a la forma convenida con el comodante, ¿no? El uso normal del inmueble. Debe de conservar la cosa empleando la mayor diligencia y responsabilidad para que ésta no perezca o de algún deterioro que pueda sufrir por alguna negligencia o por una causa, ya sea del hombre o de la naturaleza, ¿no? En el caso del comodato, poniendo el mismo ejemplo de los vehículos anteriores, si es el caso, aquí, poniendo el ejemplo de los mismos dos vehículos, se va a inundar y tiene que salvar uno, él tiene que preferir salvar el vehículo en préstamo que el propio, ¿no? Si no lo hace, está obligado a resarcir ese daño. Porque él sí, en el caso del comodato, el comodatario está obligado por la culpa levísima, la leve y la grave, ¿no? Por todas. Entonces, aquí hay una obligación superior a sus bienes para salvarlos. Si no los salva, se verá obligado a cubrir con el resarcimiento del daño. En el caso de la pérdida del bien, él está obligado a resarcirlo si se demuestra que hubo una negligencia, una falta de cuidado del bien en las condiciones que le fueron otorgadas, ¿no? Ese está por la casa, ¿no? Otra obligación dice, debe entregar o respetar al comodante los frutos, productos o accesorios de la cosa, ya que estos no le corresponden al comodatario en ningún caso. Es decir, aquí está totalmente, o no está estipulado el goce de la cosa. Si el bien produce algún fruto o las cosas son desprendidas de él, estos tienen que ser respetados por el comodatario, ¿no? No hay un uso, no hay un derecho de goce en los frutos. Está obligado el comodatario a hacer los gastos ordinarios para la conservación de la cosa. ¿Cuál sería un gasto ordinario? Pensemos.
pago del agua, el pago de algún servicio necesario para seguir utilizando la pintura del inmueble, ¿no? A lo mejor la impermeabilizada. El mantenimiento propiamente, sí, porque pensemos que en el edificio se paga un mantenimiento por el edificio, quien está obligado a pagarlo es quien lo está utilizando, en este caso el comodatario, ¿no? Y los servicios, ¿no? Sí, También. sí, correcto, los servicios. Entonces, aquí es distinto, ¿no? Que en el arrendamiento, quien primordialmente tiene que pagar esas condiciones para el uso adecuado del bien sería el titular. ¿En qué casos termina el contrato de comodato? Netflix empezará a cobrar una tarifa con adicional si compartes tu cuenta. Bueno, por terminación del contrato. En la misma casa. 2. Si el comodatario otorga el uso a otra persona de forma adecuada, el titular del bien puede pedir la terminación del contrato. ¿Cómo dijo esa última? Si el comodatario otorga el uso a otra persona sin estar autorizado para ello. Pero ¿por qué no va a poder otorgarlo si usted acaba de decir que recibe todos los bienes y derechos después de un tiempo? Y la otra es si sobreviene una causa urgente en el tiempo en que está vigente el contrato, ¿no? Es decir, no sé, el comodante requiere de vender el inmueble porque se ha quedado sin un sustento para cubrir sus necesidades. Entonces requiere vender el bien para poder solventar sus necesidades. Entonces deviene una causa urgente. Por lo tanto, se puede terminar el comodato con esa condición. Muy bien. Ok, vamos a ver ahora, bueno, como tarea más bien, contratos de prestación de servicios serían estos, y vamos a ver el contrato de depósito. El concepto, las características, las obligaciones de los contratantes, ¿no? Los mismos elementos que hemos estado viendo. Ok, antes de que se nos cierre la sesión. Contrato de depósito. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Ay. Es más como Riz, por lo cual termina saliendo por un tiempo con ella, pero irónicamente siendo votado por idiota al no querer ir a la graduación y estar gastando dinero. Pues piensa en algo, porque si no podemos quedar, no iremos entonces. Debido a la idiotez de Riz y las inoportunas situaciones en las que se ve junto a Malcolm, ambos hermanos son los que al final se terminan metiendo en más de algún problema, mientras que por su parte Will, a pesar de su edad, en más de alguna ocasión termina demostrando ser más inteligente que ambos. ¿Cuánto pesa mi cabeza? Aunque aún así no la falta de que los tres hermanos juntos terminan teniendo un gran historial en el hospital por todas las idioteces que hacen. No por nada sus recuerdos del pasado son fotografías de rayos X, aunque su travesura límite, por así decirse, es un cáncer que le hacen creer a Lois que tenía para poder hacer que Lois firmara unas malas calificaciones que tenían los tres. Y bueno, como parte de la crianza de los hijos Wilkerson, Lois siempre ha querido dejar en adopción a cada uno de ellos cuando eran
que los problemas y golpizas dadas por Riz se deben a que realmente no es muy bueno en los estudios, sobre todo en las matemáticas, pero es en la cocina donde finalmente termina desempeñándose de una manera asombrosa y resaltando, tanto como para sorprender a toda su familia en la cena de Día de Gracias. Bueno, hasta que en una ocasión Malcolm se emborracha y vomita todo. Por su parte, Dewey tiene un gran problema con los dulces, ya que al probarlos se vuelve completamente hiperactivo y no puede parar de consumirlos, algo que se puede ver reflejado en 2 ocasiones. La rebeldía de Hal se ve reflejada cada vez que Lois no está, ya que las veces que queda sin esta, comienza a hacer inventos algo peligrosos, imitar amigos que Lois no permite, comienza a fumar, llegando casi a comprar un automóvil deportivo o realmente hacer cualquier cosa que, bueno, dirían los chicos, o situaciones más por su mala suerte, como la vez en que queriendo ayudar a Dewey, que cuidaba a Malvavisco, terminó incendiando la casa de Craig, o las inoportunas situaciones que tiene con todos los jefes que va conociendo en su empresa. Hasta en Sus una culos no ocasión, contestan. Dewey se volvió adicto a los cigarros ¿Por qué, por mi amor? comenzar a fumarse todas las cajas que hay escondidas en casa por Hal, mientras que bueno, por el lado